Las temperaturas bajo cero actúan como una cápsula del tiempo, preservando perfectamente descubrimientos que nunca debieron ser encontrados. La crioconservación aprovecha esto para preservar células y tejidos. Muchos están investigando la criónica, reviviendo un cuerpo humano congelado. El lago Brookeland es un lugar en lo alto de las montañas del Himalaya en la parte norte de la India. Miles de huesos humanos esparcidos por las orillas de este lago, y eso es realmente algo excepcional, aunque todavía no ha tenido éxito. Las gélidas condiciones bajo el espeso hielo han llevado a extraños descubrimientos, desde meteoritos de Marte hasta mamuts perfectamente congelados. Bienvenidos a lo nunca contado. Únase a nosotros mientras le mostramos 20 cosas que encontraron congeladas en hielo y que se suponía que nadie debía ver. Número 20. Pez de hielo antártico. ¿Conoce al draco rayado antártico? Sin escamas, sin sangre, incoloro, perfectamente adaptado al gélido hogar abisal. Aisladas durante millones de años, más de 20 especies diferentes de peces de hielo habitan en el océano austral rodeando la Antártida. Su piel transparente y su biología única les permiten prosperar en un ambiente ultrafrío y rico en oxígeno que mataría a la mayoría de los peces. La sangre del pez de hielo se caracteriza por no tener hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno en otros vertebrados. En cambio, su sangre contiene proteínas anticongelantes que evitan que se formen cristales de hielo. Sus corazones están agrandados para bombear más plasma, pero la ausencia de hemoglobina hace que su sangre sea más pálida que la de cualquier otro vertebrado. Los vasos sanguíneos sinuosos distribuidos por la piel y los órganos dan al pez de hielo una apariencia blanca fantasmal. Al carecer de escamas, la piel del pez helado se siente aterciopelada y flexible. Sus huesos son delgados, con cartílagos más blandos. Flotantes y sin huesos, nadan con movimientos ondulantes y utilizando sus grandes aletas pectorales. Sus ojos tubulares ayudan a detectar presas en las profundidades poco iluminadas donde residen a la deriva silenciosamente. Como espíritus de las profundidades, los peces de hielo son espectros relucientes especializados en su mundo apartado y helado después de millones de años de aislamiento. Esta es la forma extraña en la que evolucionaron. Pero su biología delicadamente equilibrada también los hace vulnerables a las perturbaciones modernas. A medida que el cambio climático calienta y acidificado su hábitat, el futuro de estos nativos antárticos de otro mundo sigue siendo incierto. Quizás una de las razones por las que desarrollaron adaptaciones tan extrañas fue para prepararlos para sobrevivir en un planeta que cambia rápidamente. Número 19. El meteorito marciano. De los más de 600 o 1000 meteoritos descubiertos hasta ahora en la Tierra, solo unos 2 provienen de Marte. Estos raros fragmentos se originan a partir de material desprendido de la superficie de Marte por impactos de asteroides, para eventualmente atravesar el interplanetario y aterrizar en la Tierra. En enero de 2021, los investigadores recuperaron un meteorito marciano excepcionalmente bien conservado en los campos de hielo de la Antártida. El día 18 se encuentra en esta gélida procedencia. Designado Allen Hills 84001, este meteorito pesa 7 onzas, relativamente grande para los meteoritos marcianos, que generalmente abarcan solo fracciones de 1 onza. La roca espacial se formó a partir de magma basáltico marciano hace 4.000 millones de años, pero fue expulsada de Marte hace entre 5 y 10 millones de años después de un impacto, probablemente por el asteroide que formó el cráter Zonal en Marte. Su composición prístina ofrece a los científicos una ventana invaluable a la corteza temprana de Marte y su posterior evolución a lo largo de eones. Allen Hills 84001 contiene de 10 a 30 veces más agua que la mayoría de los meteoritos marcianos, así como compuestos orgánicos de carbono. Estas características microscópicas indican vida microbiana antigua en Marte, lo que constituiría evidencia sin precedentes de formas de vida extraterrestres. Los investigadores también confirmaron su viaje cósmico al comparar su composición con las rocas superficiales
analizadas por el rover Curiosity de la NASA, a miles de millones de kilómetros de distancia. Número 18 en el mundo perdido del lago Vostok. Muy por debajo del techo helado de la Antártida, se encuentra un maravilloso y escondido lago Vostok, uno de los más de 400 desconcertantes lagos subglaciales que salpican el helado. Pero Vostok se distingue por tener su superficie sellada durante 15 a 25 millones de años bajo 4 espesores de hielo glaciar. En este extremo helado de la Tierra, el lago ha estado encerrado en una oscuridad perpetua bajo una presión aplastante, completamente aislado del mundo exterior desde antes de que los humanos caminaron sobre el planeta. El descubrimiento del lago Vostok en la década de 1990 significó un punto de inflexión en la investigación antártica. Confirmó no solo la existencia de una enorme mar de agua enterrada profundamente en el hielo, sino también que alberga formas de vida potencialmente nunca antes vistas. Si bien hasta ahora solo se han analizado muestras limitadas, contienen microbios especialmente adaptados al frío extremo, la presión y el ambiente cargado de minerales, como un análogo de los océanos que se sospecha que se encuentran bajo la capa helada de Europa, la luna de Júpiter. Las condiciones en el lago Vostok ofrecen pistas sobre cómo podría prosperar la vida en las lunas heladas de toda la galaxia. Número 17. HMS Terror. En 1845, el HMS Terror y el HMS Erebus zarparon de Inglaterra en una expedición dirigida por Sir John Franklin para descubrir el legendario Paso del Noroeste a través del Ártico. A bordo iban 136 oficiales, tripulantes y aventureros. Los barcos eran lo último en tecnología para la época, reforzados con planchas de hierro y equipados con máquinas de vapor y provisiones para 3 años. Sin embargo, después de partir de Groenlandia, la expedición desapareció sin dejar rastro en lo desconocido y helado. Durante más de 150 años, el destino de la expedición de Franklin atormentó a Inglaterra. A pesar de los numerosos esfuerzos de búsqueda, no se pudo encontrar ningún rastro de los barcos ni de la tripulación. La desaparición se convirtió en uno de los misterios más perdurables en la historia de la exploración. Circularon teorías descabelladas de que algunos hombres habían recurrido al canibalismo en sus últimos días. A lo largo de las décadas, se descubrieron tumbas, campamentos y reliquias, pero el destino final seguía siendo un enigma. Ese misterio finalmente se resolvió en septiembre de 2016, cuando un equipo de la Fundación Arctic Research identificó los restos del HMS Terror, casi 170 años después de su desaparición. El barco de 88 pies de largo fue encontrado en condiciones casi prístinas, con sus mástiles arrancados parcialmente sumergidos, en aproximadamente 80 pies de agua frente a la isla King William, en el Ártico canadiense. Sellado bajo el agua helada a 24 grados Fahrenheit durante más de un siglo, el HMS Terror parecía notablemente intacto por el tiempo. Número 16. Cachorro de lobo congelado. En 2016, un descubrimiento sorprendente surgió de los campos de oro de Klondike en el Yukón de Canadá. Los mineros que excavaban el permafrost se encontraron con el cuerpo impecablemente conservado de un cachorro de lobo que vagaba por la región durante la Edad de Hielo. Enterrada y congelada durante más de 5.000 años, esta cachorrita fue momificada por las condiciones heladas, creando una instantánea sin precedentes de la vida antigua en el extremo norte. Apodado Hur por los lugareños, que significa lobo en el idioma tradicional, el cachorro de 57.000 años es la momia de lobo más completa jamás encontrada en América del Norte. Cuando murió con solo 7 semanas de edad, su cuerpo era aproximadamente del tamaño de un cachorro de lobo moderno, pero pertenecía a una subespecie extinta. Con un dólar de 7 libras, una longitud de 16 pulgadas, su cuerpo y pelaje permanecen en condiciones casi prístinas. Incluso conserva garras, hocico y dientes intactos. La datación por carbono del colágeno de sus huesos revela que vivió durante el Pleistoceno tardío, antes de que desaparecieran los mamuts lanudos y otra megafauna.
El análisis isotópico indica que fue criada con una dieta de peces de ríos cercanos, lo que explica su tamaño más pequeño en comparación con los lobos de la edad de hielo, que subsisten con presas grandes. Las tomografías computarizadas descubrieron su última comida conservada en su estómago, pescado, probablemente salmón. Número 15. El Stendek, desaparecido el 2 de agosto de 1947, partió sin incidentes para el vuelo CC-59 de British South American Airways, transportando a 6 tripulantes, 5 pasajeros desde Buenos Aires a Santiago. Sin embargo, cuando el avión se acercaba a su destino, los operadores de radio chilenos recibieron una extraña transmisión del Stendek antes de que toda comunicación cesara abruptamente. Como el avión nunca llegó a Santiago, se dio cuenta de algo sorprendente. C-59 había desaparecido misteriosamente en pleno vuelo en lo profundo de las montañas de los Andes. En los años posteriores a la desaparición, la desconcertante transmisión generó conjeturas que iban desde eventos paranormales hasta sabotajes. Algunos especularon que el Stende era un mensaje codificado desesperado, pero el desaparecido Avro Lancaster, sus pasajeros y su carga siguieron siendo un misterio impenetrable durante más de 50 años, hasta que la recesión de los glaciares en lo alto de los Andes finalmente reveló su secreto. En 1998, los montañeros descubrieron escombros dispersos en el glaciar Tupungato, lo que confirmó que el CS-59 se estrelló fatalmente contra la ladera helada de la montaña en condiciones de baja visibilidad en esa fatídica noche. Congelados en el lugar y el tiempo, los restos y los efectos personales fueron testigos silenciosos del trágico final del avión. Sin embargo, incluso después de que se localizó el lugar del accidente, la enigmática palabra Stendek desconcertó a los investigadores. Algunos creen que el operador de radio escuchó mal o envió accidentalmente la transmisión críptica en los momentos finales de la tripulación, mientras luchaban inútilmente contra el empeoramiento del clima y las fallas de los instrumentos. Aunque sus orígenes exactos siguen siendo oscuros, la llamada de socorro encapsuló el terror de esos últimos minutos del vuelo antes de que el hielo andino sepultara sus secretos durante medio siglo. Número 14. Caimanes dormidos. Una vista siniestra aguarda a los remeros invernales que se aventuran en los pantanos de Carolina del Norte. Filas de hocicos bordeando orillas y estanques inmóvil con las mandíbulas abiertas. Sin embargo, la quietud oculta el peligro. Estos no son los muertos congelados, sino caimanes vivos que sobrevivieron gracias a una notable adaptación llamada brumación. Cuando llegan condiciones gélidas, los caimanes saben instintivamente posicionarse con el hocico levantado sobre la superficie del agua antes de que los humedales se congelen. Una vez que el hielo se forma de varios centímetros de espesor, atrapándolos debajo, entran en un estado de brumación. Su metabolismo se ralentiza a un ritmo lento. La temperatura corporal de un caimán cambia naturalmente con las condiciones externas, permitiendo que su temperatura interna caiga en picado en sincronía con el hielo, lo que les permite hibernar en animación suspendida con sus hocicos apenas atravesando. En esta tumba helada, los reptiles permanecen en gran medida inactivos y no comen durante meses. Los estudios muestran que su metabolismo disminuye hasta un 70% mientras están helados. Al entrar en brumación, las criaturas de sangre fría conservan energía y sobreviven hasta que el deshielo de la primavera trae calor y presas. Una vez más, el hocico colocado sobre el agua les permite respirar, mientras que su vientre blindado aísla los órganos vitales contra las temperaturas gélidas. Cuando llega la primavera, los caimanes dormidos revivieron y atravesaron el hielo debilitado para reanudar su papel de depredador superior en el ecosistema de las marismas. Número 13. Bisonte estepario congelado. La tundra siberiana helada guarda muchos tesoros de la edad de hielo. En 2014 surgió un hallazgo extremadamente raro, los restos impecablemente conservados de una cría de bisonte estepario, cuya antigüedad se estima en al 1000 años.
Descubierta cerca de la ciudad siberiana de Yakutsk, la cría era miembro de la especie de bisonte priscus, ahora extinta, que habitó Eurasia durante la época del Pleistoceno junto a los mamuts lanudos. La cría de un mes de edad fue recuperada casi intacta, una hazaña notable para restos de animales tan antiguos. El permafrost siberiano conservó su pelaje dorado, sus pezuñas, su cola, sus órganos, e incluso la sangre coagulada que se encontró junto al cadáver. Solo el tejido cerebral del ternero se había deteriorado a lo largo de miles de años. Enterrado en el suelo helado con $1 de alrededor de 100 libras, una longitud de poco menos de 3 pies, la cría era una instantánea maravillosamente conservada de la megafauna del Pleistoceno, antes de que estos mamíferos icónicos de la Edad de Hielo se extinguieran. Número 12. Ropa vikinga. En lo alto de las montañas Jotunheimen, de Noruega, ha surgido recientemente un impresionante tesoro arqueológico, una túnica notablemente conservada que data de más de 1000 años de la época vikinga. Descubierta en una zona de hielo derretido del Embrín, esta prenda de lana y cuero ofrece una sorprendente ventana a la ropa, la artesanía y los medios de vida nórdicos de muchos siglos atrás. En 2011, los arqueólogos que excavaban el borde de una zona de hielo tropezaron con la túnica, que permaneció sepultada entre los sedimentos helados durante más de un milenio. La datación por radiocarbono estima que se originó entre el 230 y el 390 d.F.C., durante la transición escandinava de la Edad del Hierro romana tardía a la era vikinga medieval. Cerca se encontraron restos de flechas, zapatos e incluso un esquí antiguo. A pesar de su increíble edad, la reliquia sobrevivió en asombrosas condiciones gracias al hielo. El patrón de diamantes de color azul intenso y granate tejido en la lana aún permanece visible. Tiras de cuero actúan como adornos y correas para atar líneas de piel de zorro ártico, y el cuello de la túnica se abre para mayor calidez. Aún más sorprendente, los expertos confirmaron que la túnica contenía parásitos como piojos cuando estaba enterrada, evidencia directa de que fue usada antes de la prematura muerte del propietario cerca de allí. Esta prenda de vestir notablemente conservada proporciona una visión invaluable de la sociedad nórdica durante una era que unía la antigüedad y la era vikinga. El corte y la lana teñida de alta calidad indican la riqueza del propietario. Su sitio en lo alto de las montañas remotas muestra a los humanos atravesando el terreno escarpado con una frecuencia sorprendente. Junto con otros artefactos emergentes, la túnica ilumina a quienes se atrevieron a desafiar las duras raíces de las tierras altas, por qué lo hicieron e incluso qué ropa los mantuvo con vida. Número 11. La planta antigua resucitada en 2012, investigadores rusos hicieron un hallazgo sorprendente enterrada en el suelo helado de Siberia, semillas perfectamente conservadas de hace 32 años. Plantadas en suelos en condiciones de laboratorio, estas semillas de la Edad de Hielo dieron lugar a una planta con flores que se creía extinta durante milenios, una especie de campión en flor. Las semillas se originaron en madrigueras de ardillas fósiles ubicadas a 125 pies de profundidad en el permafrost siberiano, donde la preservación criogénica conserva la fruta y las semillas durante más de 3000 años con su viabilidad intacta. Clasificada como angiosperma, la campión es la planta con flores maduras más antigua jamás regenerada. La datación por radiocarbono moderna confirmó que las semillas tenían 31.800 años, lo que significa que fueron enterradas durante el Pleistoceno. Una vez recuperadas, los científicos lograron germinar las semillas y cultivar plantas sanas de segunda generación. Indistinguible de los ejemplares modernos, la semilla de la Edad de Hielo pudo viajar en el tiempo. Su ciclo de vida se detuvo en una profunda congelación antes de continuar en la era moderna. El resurgimiento del campión tiene implicaciones importantes para comprender los ciclos de extinción de las plantas, los mecanismos de longevidad de las semillas e incluso la utilización futura de material genético antiguo en el cultivo de cultivos o el resurgimiento de especies. Número 10. La expedición de André.
El 11 de julio de 1897, 3 intrépidos exploradores suecos despegaron en un globo para emprender un atrevido viaje hacia el Polo Norte. Dirigida por el ingeniero Salomon August André, la expedición pretendía ser la primera en llegar al polo por vía aérea. Su audaz plan consistía en volar desde Svalbard directamente sobre el polo hasta Rusia o Canadá en su globo, el Eagle. Sin embargo, su viaje sufrió un desastre cuando vientos impredecibles los desviaron violentamente de su rumbo. Perdidos y varados en el hielo ártico, el destino de André y sus 2 compañeros siguió siendo un misterio duradero durante 33 años, hasta un descubrimiento sorprendente en 1930. El descubrimiento casual del último campamento de la expedición en la isla White reveló lo impactante: los 3 hombres murieron apenas 2 meses después de su búsqueda polar. Los artefactos descubiertos, como diarios, equipos e incluso fotografías sin revelar, inmortalizaron su trágica desaparición. Después de arrastrar trineos hacia el sur a través del hielo a la deriva con escasas provisiones, los registros muestran que los hombres vivieron a duras penas una existencia miserable en sus últimos meses, sucumbiendo al duro entorno mientras se aferraban a frágiles esperanzas de rescate. La asombrosa preservación de la expedición, perdida después de más de 3 décadas sepultada en la Isla Blanca, fascinó al mundo en 1930. Su historia, ambición y desaparición durante una época dorada de exploración polar volvieron a atormentar la imaginación del público. La exhumación y el nuevo entierro de los hombres en Suecia atrajeron a multitudes de 3.000 personas que honraban su sacrificio. Número 9. Hielo 7. A más de 2.000 pies bajo la superficie de la Tierra, aplastado por presiones implacables, el hielo común se transforma en formas radicalmente nuevas, desconocidas en la superficie de la Tierra. Aquí, encerrados en yunques de diamantes que concentran la presión a millones de veces los niveles atmosféricos, los científicos han sintetizado extrañas fases de hielo sólido, radicalmente diferentes a los copos de nieve hexagonales de nuestra experiencia cotidiana. Los resultados son formas de hielo que desafían la física normal. El hielo 7 y el hielo 10 son 2 de los más sorprendentes. Bajo un confinamiento aplastante, la estructura cristalina del hielo se compacta en disposiciones cada vez más intrincadas a medida que las moléculas se acercan. En Ice 7, la familiar red hexagonal de Ice E se comprime en una estructura cúbica. Los átomos de hidrógeno adoptan una posición desplazada con respecto a los átomos de oxígeno. Si se libera una presión extrema, el hielo 7 se expande explosivamente y se convierte nuevamente en hielo convencional. En el hielo 10, la deformación es aún más dramática. Los oxígenos forman una red cúbica centrada en el cuerpo. Si bien los hidrógenos ocupan los espacios entre ellos, adopta una estructura más compacta en comparación con el hielo a baja presión. Es probable que existan formas similares de hielo de alta densidad en las profundidades de las lunas heladas y los exoplanetas. Pequeños granos congelados y nubes de polvo interestelar también pueden ocultar hielo microcristalino 7. Al revelar aguas de naturaleza proteica, estos hielos cuánticos ampliando nuestra concepción de los innumerables mundos exóticos congelados que probablemente ensucian las frías extensiones del universo. Número 8. El mamut pelirrojo. Los mamuts lanudos se encuentran entre las criaturas más emblemáticas de la edad de hielo. Sin embargo, un espécimen notablemente conservado encontrado en Siberia sorprendió a los investigadores por su coloración única, nunca antes vista en mamuts antiguos, con su pelaje rubio fresa todavía intacto en todo el cuerpo. Este juvenil fue apodado yuca, el mamut pelirrojo. La yuca fue descubierta en 2010 por cazadores de marfil siberianos que detectaron partes de su pata que sobresalían del permafrost. Una vez excavada, se reveló que la momia de 1000 años era una hembra de 1 año y medio, relativamente pequeña en comparación con otros mamuts, aunque a menudo se la representa como marrón. El análisis de los pigmentos de melanina en los folículos de yuca confirmó que su coloración pelirroja era real, no una distorsión del tiempo.
Esta fase de color probablemente evolucionó para camuflar a las crías contra un paisaje teñido de rojo. Pero lo más sorprendente fueron las marcas de cortes y los huesos faltantes, lo que sugiere que los humanos masacraron la yuca, una de las primeras interacciones entre humanos y mamuts conocidas. Las marcas de corte en su cuerpo coinciden con las herramientas de la edad de piedra, lo que indica que los antiguos siberianos hurgaban en esta cría de mamut después de que quedó atrapada en el barro. El hecho de que los humanos del Pleistoceno se atrevieran a enfrentarse y desmembrar a estos parientes de los elefantes demuestra su ingenio y destreza en la caza, mucho antes de que los mamuts finalmente desaparecieran y se extinguieran. Número 7. Lago Esqueleto. A más de 5.000 metros de altura en el Himalaya de la India, se encuentra un lago glacial con el escalofriante apodo del Lago Esqueleto. Esparcidos por esta remota cuenca en lo alto de la región del Muro de Gar, hay cientos de restos de esqueletos humanos, lo que le valió su siniestro nombre. Durante décadas, los huesos desconcertaron a los investigadores, quiénes eran estas personas y cómo encontraron su trágico final en las montañas. Teorías que culpaban a todos, desde epidemias hasta rituales, circularon antes de que el análisis de ADN finalmente descubriera algunas verdades enterradas durante mucho tiempo. Los restos datan de alrededor de 1000 años en dos periodos separados. Un grupo de anuncios de principios del siglo IX. 1. Grupo de montañeros posterior de alrededor del 811. Se cree que ambos quedaron atrapados en una repentina granizada y buscaron refugio cerca del lago antes de morir de hipotermia. Sus huesos fueron esparcidos y sumergidos gradualmente alrededor del lago Rubicón durante siglos, hasta que gradualmente emergieron nuevamente a medida que el hielo glacial retrocedía en un giro extraño. La evidencia reciente sugiere que uno de los grupos puede estar compuesto por esqueletos mediterráneos, ya sean viajeros de ascendencia griega o incluso soldados romanos lejanos. Número 6. El virus gigante en los gélidos páramos de Siberia, un descubrimiento que durmió bajo el permafrost durante eones recientemente, volvió a la vida después de 3000 años. En 2014, los científicos franceses resucitaron un virus gigante enterrado desde la edad de hielo y descubrieron, para su sorpresa, que todavía era infeccioso. Este patógeno microscópico, llamado Paitovirus sibaricum, pertenecía a una colección de virus gigantes que son mucho más grandes y complejos que los virus típicos como la gripe o el sarampión. Aunque los virus gigantes fueron descubiertos hace 10 años, los pitovirus demostraron que podían permanecer inactivos en suelo helado durante milenios y conservar la capacidad de replicarse una vez liberados. Después de descongelar partículas de pitovirus recuperadas a 30 metros por debajo de la tundra siberiana, los investigadores se sorprendieron al observarlo infectando amebas unicelulares en placas de Petri. Pero también ha preocupado a los científicos sobre cuántos virus más podrían estar enterrados profundamente en el hielo, listos para emerger debido al derretimiento de los glaciares y al calentamiento global. Número 5. Las cuevas de hielo negro. A lo largo de la costa sureste de Islandia, un maravilloso laberinto de cuevas atrae bajo el imponente glaciar Vatnajökull, tallado por siglos de agua de deshielo. Estas cuevas que serpentean entre grietas y mulins componen un brillante mundo subterráneo de una belleza sobrenatural. Conocidas como las cuevas de hielo de Kverkvelia, no se parecen a la mayoría de las cavernas del mundo por un simple hecho. Están compuestos completamente de hielo formado por ríos de agua de deshielo que fluyen a través del glaciar cada verano. Las cuevas parecen palacios de cristal escondidos. Sus paredes, pisos y techos están hechos enteramente de capas heladas y resbaladizas en tonos que van desde el azul profundo hasta el blanco cristalino. Esta arquitectura natural surge cuando el agua de deshielo de la superficie se hunde en pozos verticales llamados mulans o molinos, que penetran profundamente a través del glaciar. Las aguas turbulentas erosionan amplios túneles a través del hielo
que parecen pasillos iluminados y pasajes para los exploradores. Aventurarse en el laberinto helado revela un abismo lleno de luz de hielo suave y ondulado y reflejos fluidos. Las propiedades ópticas de los antiguos cristales de nieve compactados que componen las paredes las hacen brillantes. Las propiedades ópticas de los antiguos cristales de nieve compactados las hacen brillar con patrones orgánicos y turbios. A diferencia del hielo claro y normal, cuando está iluminado por la luz del sol que entra a través de un molino en lo alto, los pasillos asumen un aura de otro mundo. Las cuevas tienen un viento de más de 2,5 millas a través de masa helada del glaciar, y su geometría está dictada por los caminos caóticos. El agua de deshielo se lleva cada año número 4 las profundidades del interior de la Antártida. Una maravilla oculta se esconde debajo del hielo, una red secreta de túneles que atraviesan glaciares enteros desde la superficie hasta el lecho de roca. Estos conductos verticales se conocen como moulins o molinos de glaciar, por su parecido con los molinos industriales de cereales. Cuando se ve en sección transversal, los moulins, que van desde pozos estrechos hasta pozos enormes de hasta 20 metros de ancho, se forman donde el agua de deshielo de la superficie se concentra en corrientes torrenciales que se erosionan directamente a través del hielo. Actúan como el sistema de tuberías de los glaciares, transportando grandes cantidades de agua para lubricar y acelerar el flujo de hielo hacia el mar. Los moulins ejemplifican la naturaleza dinámica de los glaciares aparentemente estáticos. Su número y tamaño fluctúan estacionalmente a medida que el derretimiento de la superficie crea otros nuevos, mientras que los viejos molinos se contraen o se sellan. El movimiento glacial provoca tensiones que abren nuevas grietas, lo que permite que se formen nuevos molinos. En climas polares, su número alcanza su punto máximo durante los meses de verano, cuando 24 oaca de luz solar derriten la nieve y el hielo para esculpir nuevos conductos. Cuando el suministro de agua de deshielo disminuye en invierno, muchos moulins se drenan y se cierran hasta que se produce suficiente derretimiento en la superficie para tallar más. Si bien existe una extensa red de panal de abejas debajo de la superficie del glaciar, la mayoría de los molinos no se pueden observar directamente una vez formados. Solo los grandes, o los recientemente drenados, permiten a los exploradores vislumbrar estas gargantas de hielo ocultas. Sin embargo, los moulins desempeñan un papel crucial en la regulación de la dinámica glacial y la descarga de la producción de derretimiento. Comprender cómo el cambio climático puede alterar los patrones de derretimiento de la superficie y, por tanto, la abundancia de moulin, es clave para predecir la estabilidad de la capa de hielo y las contribuciones al aumento del nivel del mar en un mundo que se calienta. Incluso invisibles, estos sistemas de tuberías glaciales son actores centrales en los reinos helados de la Tierra. Número 3. La antigua cabeza de lobo. En 2018, los cazadores rusos de colmillos de mamut hicieron un descubrimiento sorprendente en el remoto permafrost siberiano: la cabeza cortada perfectamente conservada de un enorme lobo que vivió hace más de 4.000 años. Encontrada cerca de la ciudad siberiana de Yakutsk, la enorme cabeza estaba mirando hacia arriba como si todavía mirara después de haber sido separada de su cuerpo. El tejido conectivo, el pelaje, la materia cerebral e incluso los dientes intactos permanecieron congelados en el tiempo desde la época glacial del Pleistoceno, pertenecientes a una línea extinta de lobos. La cabeza medía más de 15 pulgadas de largo, casi el doble que las cabezas de los lobos grises modernos, que generalmente miden entre 9 y 11 pulgadas. Esto sugiere que el espécimen pertenecía a un lobo gigantesco presente en la Siberia del Pleistoceno. Enormes mamíferos, desde mamuts hasta leones de las cavernas, prosperaron en la estepa helada de la región antes de su extinción al final de la última edad de hielo. Este lobo probablemente cazaba megafauna antes de su espantosa decapitación. Los científicos especulan que la cabeza pudo haber sido cortada o extraída intencionalmente de un cuerpo por humanos paleolíticos como parte de la matanza, el desollado
o la preparación para rituales de entierro. Las marcas de corte alrededor de la cabeza no son concluyentes, pero su integridad sugiere una separación hábil. Esta cabeza de lobo ofrece una visión privilegiada de la antigua ecología del norte. Antes de la inexorable aparición del calentamiento climático, la pérdida de hábitat y la expansión humana precipitaron la decadencia de los gigantes de Siberia. Número 2. Faros congelados que protegen los peligrosos pasillos hacia los puertos de Michigan. Una cadena de faros vigila las tormentas y las olas del lago Michigan. Sus balizas advierten a los marineros que se alejen de los escarpados bancos de arena que acechan bajo las turbulentas aguas. Sin embargo, en ocasiones, los brutales vendavales invernales que habitualmente azotan a estos estoicos centinelas los transforman en palacios mágicos y helados. En el escenario más improbable de un cuento de hadas, los faros incrustados del invierno, que se asemejan a castillos de fantasía a la deriva en mares helados, ofrecen una belleza pasajera en medio de la dureza de la naturaleza. En St. Joseph, Michigan, la estación de luz costera soporta todo el peso de la furia del lago durante los meses helados. Enormes torres de hielo azul, verde y blanco envuelven la estructura mientras vientos gélidos rocían la torre de luz con ola tras ola de agua. Cada salpicadura se congela al contacto y se acumula en paredes lisas y vidriadas de hielo sólido. Carámbanos gotean de las pasarelas como candelabros de cristal. Toda la superficie queda cubierta por capas cada vez mayores de varios pies de espesor, fusionando el faro y el hielo en una sola entidad. Las fuerzas turbulentas que azotan a estos estoicos centinelas en invierno producen maravillas inverosímiles de natural. Transformados por el hielo, los faros se convierten en etéreos palacios de cristal que brillan contra los cielos y las aguas grises y tumultuosas. Pero las corrientes cálidas debajo de la superficie helada del lago representan un peligro invisible. Las corrientes cambiantes crean fisuras entre las capas de hielo más nuevas y más antiguas, donde los exploradores desprevenidos pueden caer a las gélidas aguas que se encuentran debajo. Número 1. Árboles explosivos. Cuidado con el bosque en invierno. Cuando las temperaturas caen en picado, los excursionistas desprevenidos pueden encontrarse repentinamente bajo fuego de artillería desde los árboles. En condiciones gélidas, el líquido dentro de los árboles puede sufrir una rápida expansión, haciéndolos explotar bajo una intensa presión interna. Este asombroso fenómeno suele requerir una ola de frío extremo. Después de un clima más cálido, el frío repentino hace que la savia y el agua dentro del árbol se congelen abruptamente. A diferencia del comportamiento habitual del agua, estos líquidos se expanden a medida que se transforman en hielo. Si las temperaturas caen rápidamente, el hielo en expansión puede romper las paredes celulares mientras intenta escapar como un cartucho de dinamita accidental. El resultado es una explosión masiva. Una sección del tronco sale disparada, lanzando fragmentos de madera volando a velocidades peligrosas. Pasear por el bosque se volvió mucho más peligroso para quienes estaban cerca de árboles que explotaban. El mejor consejo es dar media vuelta y correr para ponerse a cubierto. Atar madera con metralla y reventar troncos no es motivo de risa, ya que pueden causar lesiones graves o daños materiales si se encuentran demasiado cerca de la explosión. Así que aprecia la explosión de árboles desde una distancia prudente. Y recuerda, incluso la caminata invernal más inofensiva puede contener sorpresas cuando el clima se vuelve polar. Muchas gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.